Hola, bienvenidos a este pequeño vídeo sobre sobre el humanismo en el siglo XXI y las alternativas que presenta. Esto es una actividad del aula abierta de Letras del Instituto de Humanismo y Tradición Clásica de la Universidad de León. Y yo me llamo Francisco Sarto Alemán y enseño Lógica y Filosofía en la Universidad de León. Bien, como primer paso, quisiera que atendiésemos a una cuestión que es la siguiente, que no hay una propiedad que podemos llamar P, que tengan todos y cada uno los humanos. No existe una propiedad que sea tal que solo la tienen todos y solo los humanos. Es verdad que muchas veces habréis oído hablar de muchos ejemplos, el que dio Aristóteles, por ejemplo, que somos los únicos que seríamos racionales, o los únicos que seríamos creativos o irónicos o capaces de lenguaje. Fijaros que podemos ir a un geriátrico, podemos ir a un hospital y ver claramente que hay personas que no son racionales, ni creativas, ni irónicas, ni tienen lenguaje. De manera que, y por otra parte, también existen o pueden existir instrumentos, elementos, seres capaces de que no sean humanos y que, sin embargo, tengan estas capacidades. Por ejemplo, puede haber grupos que no son humanos que tengan lenguaje, puede haber máquinas o artefactos o seres o animales que tengan alguna o cualquiera de esas propiedades o que la pudiesen tener. De manera que no hay una propiedad P con esas características exactas. Lo que sí puede haber son unas propiedades no factuales, o sea, no de hecho, no identificando propiedades de hecho de los humanos, sino propiedades posibles, propiedades en determinadas condiciones de normalidad, esas propiedades de tipo virtual o de tipo posibilístico. Claro, esas propiedades contrafácticas se llaman así porque pueden ir contra los hechos, pueden ser literalmente falsas y sin embargo tener cierta importancia, son y normalmente cambian con el tiempo. De manera que quiénes somos nosotros es algo que puede cambiar constantemente. Somos los humanos, somos los que tenemos limpiacristales, somos los que no tenemos coleta. Puede haber muchos tipos de criterios para ver quiénes seamos nosotros y estos cambian profundamente con el tiempo. Bien, nosotros vamos a concentrarnos respecto del tiempo a lo que podemos llamar digamos, el humanismo contemporáneo. Y podemos tomar como punto de referencia esta obra que es fruto de justo al final de la Segunda Guerra Mundial, de 1946, Jean-Paul Sartre, que era un filósofo ya entonces conocido y reputado, que había actuado en la Resistencia, invita a Heidegger, que es un filósofo alemán muy importante de esa época, que había colaborado con el régimen nazi, pues le invita a colaborar, a hacer hacer una obra común o un trabajo más o menos común sobre el humanismo, que finalmente fue difícil de realizarse porque Heidegger tuvo una respuesta muy fría y no quiso colaborar ni estaba finalmente de acuerdo en la cuestión del humanismo. Sin embargo, aquí lo que nos importa es que gran parte del aparato conceptual, de las nociones básicas de lo que es el humanismo contemporáneo, incluido el de Sartre, viene de la tradición fenomenológica o de la tradición de la obra de Heidegger y de sus maestros. Esto no es algo que nos tenga que extrañar especialmente, simplemente es normal que haya diferencias profundas entre filósofos. Aquí, ahora lo que nos importa no es tanto la trayectoria personal, que fue muy diversa y muy interesante por sí misma, de Sartre y de Heidegger, cada uno por su lado. Lo que nos importa es el sustrato filosófico común de los dos, aquello que hizo que le invitase, aquello que hace que a personas, pensadores de intereses muy distintos, con convicciones muy distintas, sin embargo comparten esta perspectiva fenomenológica, que es donde se encuentra el punto de referencia del humanismo durante el siglo XX. No estoy diciendo durante el siglo XXI.
Entonces, la idea básica de la fenomenología, como dice la propia palabra, fenómeno, la ciencia de los fenómenos, no se trata de estudiar la realidad en términos de cosas o de objetos o de eventos, sino en términos de cuáles son los contenidos intencionales que representan las palabras, pensamientos, acciones, imágenes o sentimientos. De manera que lo que es verdaderamente real es el contenido de la experiencia. Y el contenido de la experiencia tiene un peculiar sentido. De manera que la cuestión sobre el sentido de las palabras, el sentido de la vida, el sentido de las acciones, pensar que detrás, por ejemplo, de una obra de arte o detrás de un discurso o detrás de una acción histórica, detrás hay algo que tiene sentido, como si fuese un texto, algo que puede interpretarse, algo que puede leerse, y esa es la idea fundamental de lo que es la fenomenología. Y por lo tanto también la idea de que hay un sentido detrás de las apariencias y la realidad misma consiste en ese sentido. Bueno, hay claramente distintas tradiciones que se corresponden con versiones, bueno, y también con intereses distintos. Esta es gran parte de la tradición de la filosofía contemporánea, pues está en estas tradiciones que una la podemos llamar hermenéutica, está centrada en la interpretación de textos, es, digamos, la que es de naturaleza un poco más conservadora, digamos. Gadamer y Jasper son dos de sus grandes representantes y es una de las principales filosofías en la Europa continental. Está el caso de Hannah Arendt. Hannah Arendt, al mismo tiempo, de manera semejante a Sartre, comparte con su maestro y amante Heidegger esos elementos fundamentales acerca del sentido que estábamos viendo antes, pero tiene una concepción humanista mucho más humanizadora que la del propio Heidegger. Podemos distinguir dentro del humanismo versiones humanitarias, como sería la de Sartre o la de Arendt o la de Merleau-Ponty o Benjamin, y versiones no humanitarias, como serían la de Foucault o la de Heidegger o incluso la de Habermas. Bien, pero otra corriente, dentro de esta dirección, otro camino dentro de esta dirección es predominante en la filosofía francesa, y también una serie de discípulos de Heidegger son Benjamin, Habermas, Adorno, Marcuse, son el grueso de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, que fueron los que siguieron, pero desde una perspectiva más abierta, más crítica, las ideas fenomenológicas. Bueno, aquí esto ahora, lo que nos importa es que todos ellos son ejemplos de distintas formas del humanismo filosófico durante el siglo XX. Si bien es cierto que durante el propio curso del siglo, en la parte final del siglo, hay un giro que podemos llamar no humanista, en el sentido de que tanto en la versión hermenéutica, y aquí en este caso sería el ejemplo de Sloterdijk, como en la versión crítica, el ejemplo sería Foucault, hay conceptos nuevos que surgen que hacen que sean difíciles de tratar desde la perspectiva de la experiencia de un sujeto individual que siente, como la cuestión del cuerpo, la cuestión del poder y la cuestión de los grupos. Y esto hizo que, digamos, una primera crisis del humanismo desde el punto de vista fenomenológico. Pero hay una crisis, digamos, este es el devenir antihumanista de estos dos autores que estaba comentando antes. Hay algo, en los últimos decenios ocurre un fenómeno que reta la concepción, digamos, habitual o estándar o fenomenológica del humanismo en un sentido mucho más profundo y más radical que esta revisión que veíamos de Sloterdijk o de Foucault. Me refiero a la idea de que se puede naturalizar la propia intencionalidad. Fijamos que la idea básica de la filosofía fenomenológica es que las experiencias tienen un sentido. Aquí estamos hablando de sentimientos,
pensamientos, recuerdos o deseos. Puedes cambiar de verbo psicológico. El contenido de cualquiera de estas actitudes es un contenido intencional y desde el punto de vista de la fenomenología uno tiene un acceso mental a estos contenidos. Sin embargo, un desarrollo bueno, sorprendente y relevante de los últimos años de la ciencia ha consistido en poner en su punto de mira estos procesos de intencionalidad e intentar estudiarlos y explicarlos como procesos naturales. De manera que explicar en particular que puedan hacerse de manera normativa, que puedan hacerse erróneamente. La naturaleza se diría que no admite errores, sin embargo, una vez que existen propiedades funcionales, que existen en la ciencia contemporánea, entonces es posible explicar por qué hay errores, por qué se puede ser más o menos exitoso. Y entonces se puede explicar de manera natural la capacidad de representación, el hecho de que algo tenga... represente algo, tenga un contenido intencional, tenga lo que podríamos llamar aboutness, o sea, ser acerca de algo, tener un contenido intencional, representar algo. Por ejemplo, el rojo de una serpiente representa peligro y este es un fenómeno biológico, no hay una mente detrás que explique, que justifique cuál es la naturaleza de la representación. Bien, podemos dar, hay toda una serie de ejemplos muy diversos, centenares de ejemplos que se podían dar. Voy a concentrarme en 3 ejemplos concretos. Podemos entender la mente como el conjunto de funciones del sistema nervioso. Esto quiere decir que los objetos intencionales, los pensamientos, los deseos, los sentimientos son también funciones del sistema nervioso, de manera que desde esta perspectiva serían eventos fisiológicos, eventos eléctricos, químicos dentro del cuerpo humano. Otro argumento importante es que el significado no está en la cabeza de los hablantes. Hay toda una serie de argumentos que no podemos aquí repetir, que muestran que el significado no es una idea que esté en la cabeza de los hablantes, sino que el significado tiene que ver con la pragmática, tiene que ver con la capacidad de un hablante para tener éxito comunicativo empleando una expresión. Y por otra parte, es un tercer ejemplo, que es también un poco llamativo, se refiere a los valores. Los valores es otra parte muy importante de la intencionalidad y de la vida mental de los humanos. Podemos entender los valores como estrategias que se han fosilizado o se han convertido en exitosas y es posible que después dejen de ser exitosas, pero no tendrían un valor intrínseco aparte de su valor natural. Vale. Entonces, podemos ver que en todos estos casos hay una serie de procesos que son físicos o fisiológicos, son cosas que ocurren en el espacio y en el tiempo y desde esta perspectiva, pues las propiedades intencionales sobrevienen o emergen, son propiedades que se añaden, que se superponen a los procesos físicos. Hay 2 maneras básicas distintas de entender este proceso. Si entendemos el proceso como una sobreveniencia, entonces no hay nada nuevo, no hay una realidad nueva, simplemente hay una reorganización de las propiedades físicas que ya había antes. Si lo entendemos como una emergencia, hay propiedades nuevas. Eso no quiere decir que haya cosas nuevas, simplemente hay propiedades nuevas o relaciones nuevas. Un ejemplo claro podría ser el caso del virus que nos tiene tan fastidiados. El virus no es algo que tenga vida, por lo tanto no es algo que se puede matar, pero sí es algo que tiene ADN, que puede reproducirse, que puede... Quiero decir con esto que la vida no es un proceso mágico, la vida es un proceso químico. La vida es una propiedad que puede explicarse, que sobreviene sobre determinados eventos químicos, que es la capacidad para reproducirse, la capacidad para mantener ciertas condiciones de identidad de ese organismo en el tiempo. ¿Vale?
Por supuesto, el hecho de que algo semejante ocurra con la conciencia, con los valores, esto plantea un problema importante, relevante al humanismo. Por lo menos lo plantea en términos no fenomenológicos. La cuestión que nos plantea es que seríamos simplemente cosas entre cosas. Y nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, incluso nuestros valores humanos no serían más que cosas que suceden, que acontecen en el espacio y en el tiempo. Pienso que incluso desde esta perspectiva debemos de tener o podría plantear una perspectiva optimista acerca, a pesar de que los sentimientos, los pensamientos o los valores no sean más que cosas entre cosas, que renunciemos a una concepción mágica de la intencionalidad. A pesar de eso, podemos tener una perspectiva optimista acerca primero acerca de los valores humanitarios y de las estrategias humanitarias para convivir y también incluso acerca del humanismo futuro, del hecho de que incluso aun siendo cosas entre cosas podamos entender que aunque la realidad de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, de nuestros valores, no sea exclusiva, ni sea mágica, ni sea metafísicamente distinto de las otras cosas que ocurren, sin embargo, tiene y puede tener un valor y una significatividad y una significación. Un ejemplo con el que quería terminar es un ejemplo de una persona que pienso que es un ejemplo muy valioso de humanismo, como es Agustín García Calvo. Él tiene una traducción de un libro muy importante que se llama De Rerum Natura y significativamente la traducción que él hace de este libro es de la realidad. No traduce de las cosas de la naturaleza, de las cosas creadas, de la naturaleza de las cosas. La traducción que hace es muy semejante a la interpretación que va a hacer Heidegger de lo que es la physis en términos de realidad. Eso quiere decir que aceptaríamos, o desde esa perspectiva puede aceptarse la naturalización de la intencionalidad y, sin embargo, mantener una perspectiva humanista y también humanitaria. Pues muchas gracias.